y me ayuden, vamos a orar un momento. Vamos a pedir al Señor que siga obrando sus maravillas y misericordias en nuestra vida. Padre Santo, Señor Dios fuerte y poderoso, nos hemos gozado alabándote. Nos hemos gozado adorando tu nombre, orando y buscando tu misericordia. Creemos que estás en medio de tu iglesia. Tú lo prometiste, Padre, yo lo creo. Donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estoy en medio de ellos. Tú lo dijiste y tu palabra es fiel, es verdadera. Tiene poder, Señor. Y en esta tarde creemos que estás en esta hermosa reunión, que estás en nuestro corazón, Señor. Y por eso te damos honra y gloria, Padre, por ser nuestro Dios, nuestro Señor, por ser todo para nosotros. Bendito sea tu nombre. En tus manos ponemos nuestra vida, ponemos la vida de tu iglesia, de los presentes y de los ausentes también. Bendice a los que no han venido esta tarde, Padre, y guárdales en el hueco de tu preciosa mano, por favor, y ayúdales donde quiera que se encuentren y líbrales del mal en el nombre de Jesús. Bendícenos a los que estamos reunidos en esta tarde, en la reunión, en este lugar, Señor mi Dios, como en todo lugar donde se alaba y se glorifica tu nombre. Toma el control de nuestra vida, Señor. Bendice a los niños. Usa a quien les dé clase en esta tarde, que sea guiado o guiada bajo la unción de tu Espíritu Santo, Padre. Que los pequeños sean alimentados de tu palabra, Señor, también, en el nombre de Jesucristo. Te rogamos piedad para nosotros, Padre. Toma el control, Señor. Háblanos, Padre. Te damos gracias, Señor, mi Dios, por nuestra nueva hermana que está con nosotros, Señor. Tú conoces su problema, tú sabes dónde está la raíz de esa enfermedad y te rogamos que en ella, como en todos los enfermos, Padre, te glorifiques en el nombre de Jesucristo. Que en todo enfermo en la reunión, Señor, y aún los ausentes, Padre, sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo en estos momentos, Señor. Tu iglesia declara lo que escrito está, que es tu santa palabra, que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo hemos sido todos sanados y curados en el nombre de Jesús. Padre Santo, ten piedad y ten misericordia, Señor Dios poderoso, de cada hogar, de cada familia, de todos nosotros, Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunde en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, en estos momentos. Alimenta nuestro ser también con tu santa palabra, que es sumamente pura y que es digna de ser recibida por todos nosotros. Habla a nuestro interior, a nuestro corazón. Habla, Señor, a todo nuestro ser en cuerpo, alma y espíritu. Y ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra para ponerla por obra en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Que la exposición de tu palabra alumbre, Señor, y que no sean exposiciones humanas, Señor, enseñanzas humanas, que sea la unción de tu Santo Espíritu la que nos ministre a todos esta tarde, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que sea tu precioso poder, tu palabra que es viva y es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, sea la que nos ministre en estos momentos a todos, Padre, en el nombre de Cristo. Que tu pueblo sea edificado y que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que no se exponga lo humano, Señor, no, que se exponga lo tuyo solamente, y de la iglesia la gloria sea para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén y aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor, hermanos. Pues gloria a Dios por su misericordia, aleluya. Pues hermanos, estamos en tiempos cada vez más cortos y para algunos cada vez más lejos. Hay un asunto bíblico que mucha gente no conoce y que mucha gente no reconoce, y le hablo aún del pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios que dice que lo que hoy vamos a hablar no tiene fundamento bíblico. Hay pueblo de Dios que predica que eso nunca va a pasar. Pero nosotros creemos que la palabra de Dios es verdadera. Porque además no es palabra de los hombres,
es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si la palabra de Dios nos lo enseña, nos muestra sus misterios, es con un propósito, amados hermanos. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? De un asunto que nos compete a todo el pueblo de Dios. Un momento glorioso para la iglesia. Un momento que usted y yo como iglesia debemos de estar esperando y debemos de estar preparados. Y un momento muy difícil para todo aquel que no tiene a Cristo, para todo aquel que anda en tibieza, en frialdad y en carnalidad. Y Dios nos previene y nos sigue hablando con el propósito de que la iglesia del Señor permanezca despierta, permanezca viva, permanezca caliente, es decir, en el Espíritu, para darle la honra y la gloria a Dios y no ser sorprendidos cuando esto venga a esta tierra. ¿Y de qué vamos a platicar, hermanos? ¿De qué vamos a hablar? Dios me ponía este tema y dice, Señor, pues tú muéstranos porque hay tanto que ver. Y quiero compartir un poquito sobre el arrebatamiento, hermanos. Para mucha gente conocida como el rapto y para otros conocido como el arrebatamiento. Hay gente que dice que la palabra rapto no existe en la Biblia. También sabemos que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Mas sin embargo vemos que nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos lo muestra desde Génesis hasta el final, aunque no exista la palabra Trinidad. Uno de los misterios del Nuevo Testamento, que no habla mucho del Antiguo Testamento, es sobre esta área de la iglesia, es esta área para la iglesia, que es el rapto, que es el arrebatamiento, que es el ser traspuestos, el ser arrebatados, arrancados y puestos en otro lugar. Nosotros creemos en la segunda venida de Jesucristo, amén. Y al hablar del rapto no hablo de una tercera venida, pero la Biblia habla del arrebatamiento, amén o no amén. ¿Creemos que Cristo viene por su iglesia? Lo creemos, hermanos. Hay iglesias que no lo predican, hay pastores que no lo aceptan, hay lugares donde ese tema no lo tocan, y no porque hay uno sí, yo, o yo sí lo voy a... No, hermano, no se trata de eso, sino decir, Señor, ten misericordia de tu iglesia. ¿Cuál tu iglesia? No es Avenida San Roque 98, la iglesia de Jesucristo, hermanos. Esta es parte del cuerpo de Cristo. Cristo tiene una iglesia a nivel mundial. Cristo tiene una novia a nivel mundial, una esposa a nivel mundial. Y en el área de la localidad somos la iglesia de Cristo reunida en Avenida San Roque número 98, mejor conocido o registrado como la iglesia en Querétaro Norte, por la ubicación. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para esta hermosa bendición. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, por favor. Vamos a iniciar con Hechos, capítulo 1, por favor, versículo 6. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia en esta tarde. Quizás te puede decir, es una predicación, hermanos, es una enseñanza, es un punto doctrinal que lamentablemente no es muy aceptado por mucha gente. A nosotros, tiempo atrás nos decían que engañábamos a la iglesia, porque Cristo ya había venido por segunda vez, porque ya se había dado la resurrección de los muertos. Si nos damos cuenta, cuando Cristo es crucificado, vemos unas señales que se manifiestan y vemos que hay hijos de Dios que salen, hay gente que conoce a Dios que sale de las tumbas en el tiempo de la resurrección del Señor Jesucristo. Y hay gente que dice, esa fue la resurrección de los santos, ya no esperamos más nada. Ahí está la segunda venida de Cristo, no esperamos más nada. Todo lo que digan después de ese tiempo hasta la fecha son puras mentiras. ¿Usted cree que esto sea pura mentira? Juan 8:32 nos dice que hemos de conocer la verdad. Y San Juan 14:6 dice Jesucristo, yo soy la verdad. Dios quiere que conozcamos a Cristo Jesús, que conozcamos al Señor, lo que Él tiene para nosotros, y Dios nos muestra su verdad para que seamos libres. Decía un varón tiempo atrás, le decíamos, no tienes que estar en un trasbarrotes para estar preso.
reconocía su condición: estoy preso en el alcohol, en el pecado del alcohol, quiero ser libertado, y el que rompe las cadenas es Cristo Jesús. Y entonces, en base a eso, tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que nuestra fe, nuestra convicción en el Señor, tenemos que tener cuidado y pedir a Dios que no nos entre la comezón de oír fábulas, cuentos, de oír cosas, hermanos, que no enseñan la palabra de Dios, y que muchos son engañados y muchos se dejan llevar por diferentes vientos de doctrina, y al rato esto es una ensalada, y unos creen una cosa, otros otra y otros otra, y se nos olvida que hay un fundamento y que hay una base de vida, y aquí está el mejor fundamento del Hijo de Dios, la palabra de Dios, la cual ella misma dice que es sumamente pura. Aquí está. ¿Usted cree que le faltó algo? ¿Usted cree que le hace falta el otro evangelio de Jesucristo? ¿Usted cree que le hace falta algo aquí? Aquí está completo todo, hermanos. De aquí para acá todo lo demás son ideas y pensamientos humanas, enseñanza de hombres, pero lo más claro lo tenemos en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, por favor. Versículo 6, y cuando lo tenga le damos la gloria a Dios. Dice así la bendita palabra de Dios, y se lo doy al que no haya la ayuda, por favor. Si no trae Biblia, está la cita. Si trae Biblia, vaya a su Biblia en el nombre de Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo el Padre sabe los tiempos, hermanos, de todo. Pero recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es otro tema muy importante e interesante para su iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra de Dios. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, el cual clama: Abba Padre. Y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, dice la bendita palabra de Dios: viéndolo ellos, ¿qué pasó? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, gloria a Dios, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y alábele, porque él vive, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿cómo dice la Biblia? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es palabra de Dios. Nosotros creemos que Cristo volverá. Podemos decir: Maranata, Cristo viene. No me voy a meter en la historia, no me voy a meter, que es muy importante la profecía, lo que está pasando en Israel, las embajadas que se han puesto, las 3 embajadas que se han puesto en tiempo atrás en Israel, el cumplimiento de ya sus 70 años como nación de Israel. Pero sí voy a meter en lo siguiente, de que Cristo viene, iglesia. De que tenemos que estar preparados para su venida, tenemos que estar preparados para su venida. ¿Cuándo vendrá? Dijo el Señor. Y en los evangelios dice: ni aun los ángeles, sino solo mi Padre sabe cuándo será este tiempo. Podemos decir: bueno, a lo mejor está hablando de la segunda venida. Hermanos, hay tanto que ver en ese aspecto de la segunda venida, de lo que va a proceder, de todo aquello que va a pasar en esos tiempos. Pero hoy quiero hablar exclusivamente del área del arrebatamiento. ¿Para quién será ese momento glorioso? Para la iglesia, hermanos.
Y es un tema que a usted no debería de preocuparle, al contrario, debería de darle gozo en su corazón. Como dice esa alabanza, Cristo me dijo, ¿qué me dijo? Dice la alabanza, Él dice, vengo en breve, voy pronto, ¿no? Amén. ¿Y qué dice la siguiente parte de la alabanza? ¿Y lo estamos esperando? Dice la alabanza, yo lo estoy esperando. ¿Lo estamos esperando verdaderamente? Les dicen estos dos varones, los ángeles, ¿por qué? Así como le habéis visto ir al cielo, así también vendrá a vosotros, vendrá del cielo. Evangelio según San Juan, por favor. Este es un punto doctrinal, hermanos, que es necesario tocarlo, porque lamentablemente hay congregaciones que dicen, no es cierto, y aún hay pueblo de Dios que en las mismas congregaciones, y aún aquí es que no va a venir, es que ya vino, es que me han dicho muchos años que ya venía, y ya estoy grande, ya tengo hijos, ya tengo nietos, y sigo oyendo lo mismo, no viene. Hermanos, los tiempos son del Padre. Lo que importa, lo que interesa es que la iglesia esté preparada para ese momento. ¿Cuándo será? Cuando Dios lo decida. Las señales las estamos viendo. Las estamos viendo. Hay gente que dice, es que las trompetas ya sonaron. Hay gente que predica, es que ya estamos viendo el Apocalipsis. No, hermanos. No hemos entrado ni de broma a la gran tribulación. No hemos ni de broma empezado ese tiempo, mejor ni pensarlo, porque vendrá tiempo tan difícil, tan duro para la sociedad y para aquellos cristianos que se queden, cual no podrán comprar ni vender si no tienen un sello, un número o un chip, como quiera llamarlo, en una parte de su cuerpo frente humano X. Vendrán tiempos de persecución donde la gente buscará la muerte, y la Biblia dice que la muerte huirá de ellos. Se esconderá la gente en cuevas, en cavernas, y cae sobre nosotros. Tenemos que darnos cuenta. Hay gente que dice, no, ya sonó, ya estamos pasando el cuarto jinete. No, hermanos, se ha de manifestar un tiempo de apostasía, un tiempo del anticristo y más cosas que están y que tienen que suceder para poder decir, el tiempo de la gran tribulación ha llegado. 7 años para la humanidad. 3 años y medio de paz y seguridad, y 3 años y medio de gran tribulación, dice la palabra de Dios, a los tiempos y medios tiempos, y nos da la enseñanza de los tiempos. No, lo que vivimos ahorita no es nada. Lo que pasa con el volcán que está erupcionando en Centroamérica no es nada comparado con lo que se viene. Los temblores que hemos vivido no es nada comparado con el gran temblor que habrá en esos tiempos. Esto no es nada. Iglesia, preparémonos. Cristo viene. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en Centroamérica? ¿Cómo está la situación hoy en el día de nuestro país? La maldad crece, se multiplica, aumenta. Pero dice el Señor, mire, San Juan 14, por favor. Santo es su nombre. Capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tenemos? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Y vean la promesa y la bendición. En la casa de mi Padre, ¿qué dice mi Señor Jesucristo? ¿Cuántas? Muchas moradas hay. Si así no fuera, dice el Señor, ¿qué cosa? Yo ya se los hubiera dicho. Si no hay moradas allá, yo ya les hubiera dicho, dice el Señor. Y dice Él, voy pues a preparar lugar. ¿Para quién fue a preparar lugar el Señor Jesucristo? Para vosotros. ¿Para 12 discípulos? ¿Para sus 11 discípulos? Para los elegidos, para su iglesia, para su esposa, hermanos, para los redimidos del Señor. Hay 2 etapas en la Biblia que enseñan dos partes bien diferentes.
Hay unas promesas exclusivamente para el pueblo de Israel, pero también hay promesas para los hijos de Dios, los cristianos, la esposa del Señor, la novia del Señor. Hay promesas para su pueblo, y también nosotros los gentiles, ahora redimidos, ahora hijos de Dios, también tenemos promesas de parte de Dios para nosotros. Aleluya su nombre. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros, dice el Señor, y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dijo después? Vendré, aleluya, otra vez, gloria a Dios. Yo lo estoy esperando. Vendré otra vez. ¿Y cuál es el propósito? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis. Alabado sea Dios. El Señor fue a preparar lugar, morada para nosotros, hermanos, para que donde Él está en estos momentos, nosotros también un día estemos con Él. Y le veremos cara a cara, y le alabaremos eternamente y para siempre. No enfermedades, no cánceres, no dolencias, no aflicciones, no necesidades, no angustias. No, hermanos, puro regocijarnos en la presencia del Señor. Alabarle eternamente y para siempre. ¿No le gustaría llegar a ese momento? ¿No le gustaría llegar a ese momento? Pues preparémonos, hermanos, porque Cristo viene. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que la presencia del Señor está con nosotros y que su venida está pronta. Gloria a Dios. Entonces no podemos dejarnos mover de esta esperanza que el Señor ha puesto sobre nosotros. No podemos permitir, hermanos, que sea movida nuestra fe en quien hemos creído, en quien hemos confiado y en quien está nuestra esperanza. Nuestra esperanza se llama Jesucristo de Nazaret. Y en Cristo tenemos vida eterna, hermanos. Si Cristo no resucitó, dijo Pablo un día, vana sería nuestra esperanza, hermanos. Mas sin embargo, la palabra de Dios atestigua que la tumba de Jesús está vacía, que Él resucitó y apareció a sus discípulos, ya más de 500, y comió y habló con ellos y traspasó. Gloria a Dios por su misericordia. La muerte no le pudo detener, hermanos. Como está escrito, al tercer día resucitó mi Señor Jesucristo. Y ahí está la esperanza de los cristianos, que si usted y yo caminamos y perseveramos en Él, también vamos a resucitar para vida eterna, hermanos. Pero tenemos que permanecer con esa estabilidad espiritual en nuestro corazón, porque de que Él viene. Aleluya. Dice 1 Tesalonicenses, por favor. En el arrebatamiento, o en latín raptus o rapto, que a final de cuentas la palabra no existe, pero la palabra arrebatamiento sí existe en la Biblia. El Señor nos llevará con Él si estamos en vida y Cristo viene. Y si hemos dormido, el Señor nos levantará para Él. Aleluya, hermanos. Si usted tiene familiares que ahora duermen en Cristo, gócese, serán levantados con el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Serán resucitados para darle la honra y la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esa resurrección no se ha dado. Esa resurrección se va a dar cuando Cristo venga por su iglesia. Cristo llega a las nubes y toma su iglesia. Sale su pueblo. La segunda venida del Señor Jesucristo, Cristo viene con su iglesia y establece su reino en la tierra. Son cosas diferentes, pero tenemos que darnos cuenta de esto. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, lo tenemos. Amén. Tampoco queremos, hermanos, decía el apóstol Pablo, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No ignoren esto. Se acabó, se murió, se acabó todo. No. Viene lo más importante, hermanos. La vida eterna, aleluya. En Cristo, con Cristo para siempre. Sin Cristo para siempre. Que queremos estar en Cristo y vivir con Cristo para siempre. Amén. Porque si creemos que Jesús murió, ¿usted lo cree?
Y si creemos que Jesús resucitó, ¿usted lo cree? Amén. Así también entonces dice la palabra de Dios, traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en él, palabra de Dios. Por lo cual os decimos esto, pero fíjese, ¿qué dice después? En palabra del Señor, no de los hombres, os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué decimos? Dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no seremos antes de los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, aleluya, con voz de arcángel, gloria a Dios, y con trompeta de Dios, santo es su nombre, descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar? Los muertos, ¿en quién? En Cristo resucitarán primero, dice la bendita palabra de Dios. Luego nosotros, ¿cuáles nosotros? Los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué seremos? Y hay quien dice y predica que esta palabra no existe en la Biblia. Seremos traspuestos, seremos arrancados, seremos arrebatados, seremos trasladados, hermanos, seremos llevados, aleluya. Pero los que tengan vida y que estén en Cristo Jesús, que eso es bien importante, eso es bien importante, iglesia. Lo repito, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice la Biblia? Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. ¿No le gusta esto? ¿No le agrada, iglesia? ¿O le gustaría quedarse a la gran tribulación? Digo, aquí no hay más que de dos. Alentamos y preparados para su venida, o vivimos la vida online y la vamos pasando y a ver qué pasa, y pues hay, puede haber, pues hay lo que sea su voluntad. ¿Usted cree que eso es lo que sea su voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación, que el que invoca el nombre de Cristo se aparte del mal y que vivamos para obedecer al Padre en su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Y ahí es donde usted y yo estamos llamados a vivir la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a esperar la venida de Cristo Jesús. Si usted algún día ha oído, es que Cristo ya vino, es que Cristo no va a venir, es que eso es una mentira, hermanos amados, esto es una gran verdad. Y ahí está nuestra esperanza. ¿Alguien alguna vez ha oído por ahí que Cristo ya no va a venir? ¿Sí habrá alguien que pueda levantar su mano? Ahí está nuestro hermano. ¿Bien? Es que se están engañando a ustedes mismos. Es que es una falsa esperanza que tienen. Es que Él ya vino. Es que Él dice que no pasará esa generación sin que todo eso acontezca. No habla de su generación cuando estaba Él, sino de la generación cuando la higuera, reverdezca. Ahí viene otra enseñanza, hermanos amados. Ahí hay otra enseñanza bien importante, de la cual tenemos que estar bien atentos a los tiempos proféticos de la bendita palabra de Dios. Y seguimos adelante. Entonces vemos que estaremos para siempre con el Señor. Así que dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene. Nosotros declaramos que Cristo viene por su iglesia. Podemos ver algunos ejemplos de este tipo de enseñanza que dice la gente que no es cierto y que la Biblia nos enseña porque hay poder en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios, por favor. Es que usted se muere y se acabó todo. Es que el infierno es como usted viva. Vive bien en la gloria, vive mal es infierno.
Esas son mentiras de Satanás. Como hay gente que dice que el infierno no existe, como hay gente que dice que Jesús no es Dios, también hay gente que dice que en la tierra está el cielo y el infierno, como usted viva. Y eso también es mentira. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios, por favor, capítulo 12, versículo 1, por favor. Vamos a poner un ejemplo primero sobre Pablo, hermanos, lo tenemos. Segunda de Corintios 12, 1. Ciertamente, ¿lo tiene? No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, iglesia. Vendré a las revelaciones del Señor. Conozco, decía Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, escuche esto, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, pero dice, Dios lo sabe. ¿Y qué le pasó a este varón? Fue arrebatado, hermanos. Este es un misterio de la segunda venida del Señor, del arrebatamiento de su iglesia. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, aleluya. Es otra enseñanza que nos muestra la Biblia, en los niveles del cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Versículo 4, que fue, una vez más dice, arrebatado. ¿A dónde fue arrebatado? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y esto es palabra de Dios. Y él lo habla, no de hombre, él dice, y verdad digo, en Cristo. Esto lo dice en el Señor. 1, vamos al 2. Vayamos a Génesis, por favor. Capítulo 5. Esto es para reafirmar la doctrina del arrebatamiento. Y no será como hay gente que lo dice, es que ustedes hablan de un rapto secreto. No, esto no será secreto, hermanos. La gente se dará cuenta. La gente se dará cuenta de lo que estará pasando cuando den catástrofes, cuando desaparezcan pilotos, choferes, cuando desaparezca un montón de gente. La gente se tiene que dar cuenta, porque Cristo viene, aleluya. Prepárese para el encuentro con su Señor, hermano. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 5. Vamos a ver los versículos aquí. Capítulo 5, versículo 22, y si lo tiene, le damos la gloria a Dios. 5:22 de Génesis, amén. Dice la Biblia, ¿y caminó quién? Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Escuche lo que escrito está. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué le pasó a Enoc? ¿Por qué desapareció? Porque le llevó Dios, hermanos. Desapareció porque le llevó Dios, aleluya. ¿Qué tal que un día le toque a usted y nos toque a nosotros, la iglesia del Señor? Estos varones hallaron gracia en la presencia de Dios. Hacían la voluntad de Dios, caminaban en el Señor, hermanos. Y esto nos anima y nos debe, hermanos, a que también caminemos en el Señor, a que estemos preparados haciendo la voluntad de Dios, a que hallemos gracia ante sus ojos y sigamos adelante, porque esta es una promesa que viene para la iglesia del Señor, que también nos llevará el Señor, aleluya. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, por favor, santo es su nombre. Segunda de Reyes. Vamos a ver el capítulo 2, por favor. Primer versículo para empezar. Si lo tienen, le damos la gloria a Dios, por favor.
Aconteció que cuando quiso Jehová, ¿qué quiso Jehová? Alzar a Elías en un torbellino, ¿a dónde? Al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y de ahí en adelante, hermanos, Elías buscaba la forma de separarse de Eliseo para poder lograr esto en su vida. Y voy a tal parte, vive el Señor, y tú, no, yo voy contigo y no te dejaré. Y ahora voy para acá, pues yo voy contigo. Y así andaba Eliseo con él para todos lados, no lo dejaba. Qué bendición, hermanos. Qué bendición, él sabía lo que iba a pasar. Ya los varones, fíjense tan solo aquí, versículo 3. Y saliendo Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, es que para donde quiera andaba con él, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y así se fue, hermanos, se fue a Betel, se fue a Jericó, y él siguió con él, y así siguió, hermanos, y nos lo sigue enseñando la Biblia, por donde quiera iba con él. Pero llegó un momento en que de plano le dice Elías, vean nomás qué hermosa bendición, gloria a Dios. Versículo 9, por favor. ¿Lo tiene? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, aleluya. Él quería seguir sirviendo también al Señor. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, pues no, ¿verdad? Y aconteció, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apareció a los dos. Y Elías, ¿qué pasó? ¿Subió a dónde? Al cielo en un torbellino. Y gloria a Dios, esto nos muestra que hay algo especial, hermanos. Que algo hay especial, hermanos. Que el Señor fue a preparar morada para nosotros. Para que donde Él está, dice, vendré a vosotros y los llevaré, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Aleluya. Qué bendición, hermanos. Mientras que para su iglesia será fiesta y bendición, para la sociedad de la humanidad será gran tribulación. Por eso hay que seguir predicando la palabra por donde quiera que andemos, decirle a la gente, arrepiéntase, Cristo viene. Cristo le ama, dio su vida por usted, para que día a día se cumpla lo que dice la palabra de Dios en Hechos. Día a día se añadían al Señor los que habían de ser salvos, pero que su sangre no nos sea demandada a nosotros, hermanos. Pero aquí están 3 ejemplos muy claros de que hay algo especial para los hijos de Dios. Pero estos hijos de Dios estaban en el Señor. Estaban no en su voluntad, sino en la voluntad de Dios. Puede usted llévese de tarea todo ese capítulo y empieza a ver las grandes bendiciones, los hechos maravillosos que empezó a hacer Eliseo. Agarró el manto y golpeó y se abrió y pasó y empezó a ver el poder de Dios en su vida. Dios es grande, hermanos. Pero aquí lo más importante es que no dudemos de que Cristo vendrá por su iglesia. Aquí lo más importante es que no tartamudeemos, no digamos sí, no, mi Señor tarda en venir. Pone ejemplo de una persona, el Señor mismo dice, no digamos como aquel mayordomo infiel, mi Señor tarda en venir, y comenzar a tomar, a comer y a golpear a sus consiervos. No, vendrá el Señor de aquel mayordomo infiel y le va a quitar todo, hermanos, y lo va a echar para afuera. Usted y yo tenemos que estar bien en la presencia de Dios. Esto de aquí se queda. Usted y yo seremos arrebatados con su poder si estamos en vida. Y si dormimos o morimos estando en Cristo, no en religión, obedeciendo al Señor, obedeciendo a sus mandamientos, gloria a Dios, seremos resucitados con su poder. Y estaremos para siempre con el Señor. Esto reafirma y confirma que es cierto de que el Señor viene por su pueblo. Gloria al Señor. Por eso dice la Biblia, iglesia. Primera de Corintios, un punto muy importante, una base bíblica muy interesante para todos. Si Cristo no resucitó,
vana sería nuestra esperanza. Pero nosotros creemos que Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pero yo creo que Jesucristo sí resucitó. ¿Y usted, iglesia, lo cree? ¿Y usted cree que usted y yo seremos levantados con su poder? Ya sea que resucitemos o que seamos levantados, amén. Pues entonces esperemos ese hermoso momento, iglesia. Esperemos listos ese momento, porque de que el Rey viene, aleluya, el Rey viene, hermanos. Gloria al Señor por ello. Dice 1 Corintios capítulo 15, por favor. Santo es su nombre. Versículo 1. ¿Lo tenemos? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseveráis, para que nadie lo mueva, hermano. Muchos son movidos y andan como las ondas o olas del mar, de un lado para otro. Ahorita queremos una cosa, al rato queremos otra cosa y al rato queremos otra cosa. La Biblia no enseña que el Señor abrió el mar en dos para que su pueblo pasara en seco. Y después de que alguien lo predica a la iglesia, después de tiempo, dice lo contrario. Dios no abrió el mar en dos, era una orilla de un arroyo por donde pasó el pueblo de Dios. Y hablo de alguien que predicaba primero lo bíblico. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que leemos, con lo que oímos, con lo que vemos. Porque para eso tenemos la bendita palabra de Dios. Lo revelado que pertenece a los hombres y lo oculto que pertenece a Dios. Aquí tenemos mucho para gozarnos en la presencia de Dios. Dice, y como eso hay tantas cosas, amados hermanos. Dice el 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice Pablo? Sois salvos. Y luego, ¿qué dice la siguiente parte? Si no, creísteis en vano. Sí dice su Biblia, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió, aleluya, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras, hermanos. ¿Cuál Mahoma? ¿Cuál Gandhi? ¿Cuál? No. Cristo es el Señor. Jesucristo derrotó la muerte. Jesucristo la venció, hermanos. No le pudo retener. Resucitó, es Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanos, poderoso en batalla, y está con nosotros, y aleluya, un día Él vendrá por su iglesia, vendrá por nosotros, hermanos. Sea que dormamos, sea que velemos, estamos dormidos, del Señor somos. Vivamos para el Señor. Por lo tanto, entonces vámonos al 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Viene un plan maravilloso para usted y para mí. He aquí os digo un misterio. Este es el misterio de Cristo revelado, hermanos, a los hombres. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Y no habla de la tierra en la presencia, aquí también hay un ser transformados. No conformarnos a la vida de antes, sino ser transformados, hermanos. Pero aquí habla de algo más maravilloso, de un transformarse especial. ¿De qué magnitud? De esta magnitud, dice la Biblia. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y viene la bendición y los muertos serán resucitados. Pero ¿cómo van a ser resucitados los muertos? Incorruptibles, aleluya. Y nosotros seremos transformados, dice la palabra de Dios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, hermanos. Es necesario. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, dice el apóstol, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es la palabra que está escrita? Sorbida es la muerte en victoria. Cristo Jesús la venció, triunfó sobre ella. Y usted y yo triunfaremos en el nombre de Cristo Jesús. También seremos levantados con el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No le pudo retener, iglesia, aleluya. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria segura, pero estando en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. No son las paredes lo que salva es la sangre de Cristo Jesús. No es la religión la que nos lleva a Dios. Quien nos lleva a la presencia del Padre es nuestro Señor Jesucristo. No es darnos golpes de pecho, hacer mandas, no, lo que necesitamos es, dijo él, no el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que Dios nos quiere que nosotros vivamos, que no nos pongamos por obra, porque el Señor viene, hermanos. No se le olvide esto, deténgalo y reténgalo en su corazón, primeramente, de que el Señor vendrá por su iglesia. Ya veremos posteriormente cuál es la condición de la iglesia y cuál es la condición que Dios quiere de la iglesia para ser levantada con su poder. Dice la bendita palabra de Dios aquí, y gloria a Dios por ello. En Marcos, por favor. Santo es el Señor. Hay etapas, antes de tocar este versículo, hay etapas para aquellos que se meten mucho en esta área del arrebatamiento. Y hay 4 partes en las que lo han dividido la gente que lo ha estudiado mucho. Y hay enseñanza que nos muestra que la iglesia será arrebatada con el poder del Señor antes de la gran tribulación, antes de los 7 años. Hay quien enseña que la iglesia será arrebatada con el poder de Dios a la mitad de la gran tribulación. Y hay quien enseña que será arrebatada la iglesia antes de la ira de Dios, del día de la ira del Señor. Vendrán los juicios del Señor sobre la tierra. Y hay quien enseña que la iglesia será arrebatada con el poder de Dios después de la gran tribulación. ¿Sabe una cosa? No voy a entrar en la etapa, ¿y usted cuál es la que dice? Dios nos dará el discernimiento, hermanos. Dios nos quiere liberar y la Biblia dice que Él nos va a librar de la tribulación que viene sobre este mundo, hermanos. Es uno de los versículos. Podría tomar otros que habla sobre que Dios nos librará de la ira y lo enseña Apocalipsis, de la ira del Señor. Lo que yo creo es que si usted y yo nos quedáramos hasta después de la gran tribulación, en su mayoría seríamos puros decapitados, los fieles al Señor. Después de eso. ¿Por qué? ¿Usted cree que el gobierno no conoce nuestra vida? ¿Nuestros nombres? ¿No llega un pedido de trabajo en muchos lugares? ¿Y de qué religión es? O sea, nos tienen ubicados, hermanos. Nos conocen bien. Y va a decir, ¿dónde estarán? No, ellos saben de todo. Ellos tienen un padrón de todas las iglesias, de lugares para ellos llamados de las iglesias protestantes, o hermanos separados, como muchos nos dicen. Yo creo que Cristo viene pronto, iglesia, y que lo que estamos viviendo no es nada comparado con lo que va a venir. Hay gente que dice, oremos a Dios para que el mundo sea mejor. La Biblia dice que el mundo va a estar peor. Y es profecía, la Biblia lo enseña.
La Biblia dice que va a llegar el día en el cual el jornal de un día va a ser para comprar una medida de arroz. Entonces tenemos que centrarnos en los tiempos. ¿No dice la Biblia que en los posteriores tiempos la maldad aumentará? Y por haberse aumentado la maldad, también que dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Es palabra de Dios. Pero dice también, si aquellos días no fueran acortados por amor a los judíos, ni ellos podrían ser salvos. O sea, todo tiene un porqué, hermanos. Lo que a usted y a mí nos corresponde es, Señor, ten misericordia de esta humanidad. Guárdanos a tus hijos y seguir orando, seguir intercediendo por la humanidad, por lugares donde, ¿sabe qué? Nos vivimos en un lugar que a pesar de las situaciones tan difíciles, no tenemos los problemas de Venezuela, de otros países donde no hay alimento, donde la situación es tan difícil, donde su vida es vender la droga, trasladar cosas fuera de orden, situaciones de países donde no se deja predicar la palabra de Dios. Y es otra de las enseñanzas que dice el Señor, que vendrán los tiempos en que su palabra será predicada en todo el mundo. Entonces, preparémonos, hermanos, preparémonos, no entremos en el tiempo, es que va a ser hasta después de la gran tribulación, no, es que yo todavía tengo que vivir el tiempo del anticristo, no, es que el Señor nos dice que se va a levantar, sí, se habla de la apostasía, y mucha gente hoy en día está apostatando de la fe, se está apartando del Señor, está negando al Señor que los tomó como sus hijos, están arrepintiéndose del evangelio. Como Dios no me contesta, se van con la brujería, se van con el diablo, acá sí responden y apostatan de la fe. Pueblo que de labios honra al Señor, pero su corazón está lejos de la presencia de Dios. Y que muchas veces se enseña como doctrinas, cosas, emociones, cosas que el hombre quiere oír para estar contento. Iglesia, Cristo viene. Y a Dios no le agrada el pecado. Nosotros somos hijos de Cristo Jesús. Tenemos que andar en la obediencia al Señor. No podemos, hace rato oí por ahí el que dijo, clámame a mí y yo te responderé. Él puede obrar en nosotros para que en Él tengamos fuerzas para seguir adelante, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Preparémonos para su venida. Mire esta cita que le compartía de Marcos que voy a ver. Vamos a Marcos, capítulo 13, por favor. Por favor, capítulo 13, versículo 31. Cuando lo tengan le damos la gloria a Dios. Sin entrar en la etapa que si es antes, que si es después, que yo veo más áreas antes. Yo veo más áreas a la mitad, yo veo más áreas a después. Hermanos, yo lo que le puedo decir es, prepárese, porque eso será en cualquier momento. Él dice, he aquí yo vengo como ladrón en la noche. ¿Cuándo? ¿A poco el padre de familia sabe a qué hora se va a meter a su casa? El ladrón, ¿verdad que no? Así vendrá el Señor. Preparémonos, porque cuando menos esperemos y pensemos, el Señor vendrá por su iglesia. Dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Y termina este versículo diciendo, sino el Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Si a la medianoche, a la luz, al alba, al mediodía, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar velando y orando. Iglesia, esta doctrina es bíblica, de que Cristo viene por su iglesia. Yo creo que Cristo viene por su iglesia. ¿Y usted lo cree? Iglesia, no deje que nadie le mueva de su fe, a la ley y al testimonio de quien se lo diga. Manténgase. Pero que es un gran predicador, hermanos amados, el hombre le ha puesto ese tipo de títulos a la gente. El hombre es predicador, el grande es el Señor. Él es el grande, nosotros no, somos siervos inútiles delante de Dios. Él es el grande.
el que merece la honra y la gloria. Y nosotros, ustedes y nosotros, y la iglesia de Dios, tenemos que estar preparados para su venida. Tenemos que estar conscientes de lo que está escrito. Que digan, es que no dice rapto, y es que no dice arrebatamiento. Y lo peor es que después leen la cita de Tesalonicenses y habla del arrebatamiento. ¿Usted cree que Cristo viene? Maranata, Cristo viene, hermanos. Que el Señor le bendiga.